Estamos en una lancha que todos los llaman la lancha de James Bond. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo una aventura súper divertido porque estamos adentro de una lancha aquí en el río Praya de Bangkok. Y hoy les voy a mostrar un poco de la otra cara de Bangkok, o mejor dicho, el Bangkok antigua de la ciudad. Aquí estamos, como los dije, en el río Praya. Estamos en una lancha que todos los llaman la lancha de James Bond, porque lo usó mucho en las películas cuando grabaron aquí en Tailandia, y son lanchas súper icónicas. Ahorita mismo estamos navegando por el río Praya hasta Chinatown, y de verdad es un recorrido que todos tienen que hacer, y pues quería compartir esta aventura con ustedes. Ahorita nos vamos a desembarcar a conocer uno de los budas más grandes aquí en Bangkok, y de verdad estoy muy emocionado para compartir esta aventura con ustedes. Va a ser muy relajado, muy divertido. Acompáñame. Hoy no estamos haciendo el recorrido en la lancha solos. Estamos con tu guía en Tailandia y con Samantha, que es nuestra guía aquí en pues el sur de Tailandia, donde estamos ahorita en el capital. Y pues tengo una pregunta. ¿Cómo se llama este templo? Porque de verdad no lo puedo decir yo. ¿Puede leer? Wat Eso en Pak Tailandia, Nam. sí, en Tailandia se llama Wat Pak Nam Pa Si Jalern. Ok, Es Wat un templo muy antiguo, Pak Nam. siglo XVII. Oh, sí, es siglo XVII, pero el Buda tiene 6 meses. Sí, fue inaugurado en diciembre, el año pasado. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y cuántos metros es este Buda? Tiene casi 70. Casi 70, Sí, ¡wow! lo más bonito de esta imagen de Buda que no podemos ver, porque el moño de Buda tiene 6 kilogramos de oro. Wow. Y la parte del corazón, otros 6 kilogramos. Increíble. Ayer me estaba contando Samantha un dato súper importante, y algo que todos debemos de tener en la mente. Es que el Buda, muchos creen que pues tiene un valor, si tiene más oro es más importante que otro, y eso es simplemente falso. El Buda no importa si no tiene oro, si no es color de oro, si es negro, blanco, cualquier color, es La fe. Es la fe, y eso es lo que es importante en la religión del budismo. Es el fe, y no hay que venir a un templo así extravagante para sentir tu fe. Lo puedes sentir en tu casa, en tu carro, Sí. en cualquier lugar, y eso es algo súper lindo. Wow, de verdad esto es súper divertido. Sentándote en la lancha y cruceando por los canales es increíble, y me encanta el aire fresco que sientes, más ahorita que está a 35 grados. Entonces sí, hace bastante calor aquí en Bangkok y está como a 90% humedad. Pero en este recorrido vas a ver muchos diferentes contrastes de la ciudad y cómo viven la gente. Aquí, por supuesto, hay bastante gente que vive en la clase baja, mucha gente pobre, pero también puedes ver unos mansiones aquí al lado del río. Y mira esto, así nos vemos nosotros navegando por el río. ¡Qué cool! Y los motores que se encuentran en estas lanchas son literalmente motores de carro. Son motores de Isuzu, Honda, cualquier marca en el mundo que encuentran por ahí, los ponen atrás. Y estas lanchas pueden costar entre $5,000 hasta $7,500. Entonces sí, no son baratos, pero sí son súper cool, y pues así ganan su vida. Entonces trabaja como una herramienta, casi como un taxi.
pues sí, mira cómo se ven las casitas. Súper lindo, ¿verdad? Y amigos, otra cosa súper cool es que cuando estás en este recorrido puedes ver bastante dragones Komodo y se están caminando enfrente, justo enfrente de las casas de la gente. Por todos lados se encuentran hasta nadando aquí al lado de tu bote. Entonces, este sí es un río donde no me metería para nada. Nunca me vas a encontrar aquí nadando y no creo que vas a encontrar gente locales tampoco, pero sí miras bastante gente local en barquitos pequeños navegando por el río y se ve bastante peligroso, pero mira, ya estamos justo enfrente de Wat Arun, uno de los templos más icónicos de la ciudad, y por el otro lado miramos todos los edificios de Bangkok. Amigos, de verdad, esta ciudad es tan increíble. Hay templos por todos lados que puedes ver y una combinación con, pues, la arquitectura antigua. ¡Hasta luego! Ya se fue nuestro barco, pero sí, se ve templos por todos lados. La arquitectura aquí en Bangkok es increíble. Es una mezcla de, pues, arquitectura antigua y arquitectura nueva, moderna. Me fascina mucho, es una ciudad que tiene un poco de todo para todos. El barco nos dejó junto enfrente del Palacio Real, uno de los palacios más grandes de Tailandia. Y pues donde se encuentra el templo más importante del país, el templo del Emerald Buddha, que es bastante impresionante. Y pues lo grabé, pero lo siento, lo grabé en inglés y no podría grabarlo en español para ustedes porque de verdad era mucho. Entonces si lo quieren ver, voy a dejar el enlace aquí abajo de mi canal principal en inglés para que lo pueden ir a revisar, y también hay subtítulos en español. Ahorita vamos a comenzar una caminada, nos vamos a brincar a un bus y ir a conocer uno de los mercados de flores más grandes del mundo. Algo que me encanta de Bangkok, pues me encanta todo, pero son estos carritos de comida. Aquí en la ciudad de Bangkok se encuentran más que 500,000 puestos de comida callejera. Una de las ciudades más grandes para comer comida callejera en el mundo. Y de verdad, wow, todo es increíble. Mira, por aquí venden calamares, pinchos, hello. Un poco de todo, y la gente aman la comida callejera, como yo. La mejor razón por tener guía es para que puedas aprender un poco de todo, y por supuesto de los templos, de la fruta que solo se encuentra aquí, y palabras importantes que te van a salvar bastante porque estamos en la tierra de la regateo. ¿Así se dice? ¿Regateo? Del regateo. Mira, ella es de Tailandia y habla mejor español que yo. Pero, ¿qué son las palabras que me dijiste que me van a ayudar bastante aquí en Tailandia? Si ustedes son compradores, bien. Pero si no son compradores, tienen que memorizar esta frase. Mai mi tang. Mai mi tang. No tengo dinero. Eso quiere decir, no tengo dinero, no tengo plata. Pero, como dijo Samantha, siempre hay que apoyar la economía local, más aquí en Tailandia, porque este es un país donde tenían, antes de la pandemia, 40 millones de turistas al año. Entonces, súper importante aquí, la economía se mueve por el turismo. Entonces, es bastante importante. Y también, agradezco antelación. Y también, otra palabra súper importante es Ron Mac. Ron Mac, eso quiere decir, ay, me estoy muriendo del calor. Ron Mac. Samantha, ¿y cómo se dice? Quiero shopping.
Quiero comprar. Ay, no. Esto no hace falta. Ño, 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 ño. Ay, no, por favor, no enseñas Gladys eso. Nosotros solo lo pasamos shopping porque pues me encanta todo. En Tailandia hay muchas cosas súper lindas. Sí, Y- algo lo tiene que comprar. Claro, Sí. y el razón por qué estamos haciendo bastante shopping no es porque lo necesitamos, es porque estamos apoyando la economía local. Muchísimas gracias. Excusas. Reencarnar a ustedes en un ángel. Oh, gracias. Pues sí, amigos, ya estamos entrando al mercado de las flores y salimos de otro mercado que olía súper bueno, como muchos de especias, herbas. Wow, este mercado sí está bastante impresionante. Todas estas flores que estás viendo atrás de mí, no sé cómo se llaman en español, pero se llaman marigolds en inglés. Y son las flores que dejan de ofrendas en los templos y también en las casas de espíritus, que son unas casitas que tienen enfrente de sus propias casas la gente que vive aquí en Tailandia. Es algo súper interesante, súper lindo. Vamos a continuar y después vamos al barrio chino donde vamos a terminar este recorrido. Como les dije, es un recorrido súper pequeño pero divertido y estamos aprendiendo bastante. Súper divertido el mercado de flores y ahora vamos a hacer el recorrido al próximo destino en Tuk Tuk, en mototaxi, amigos. Qué impresionante. Wow, es algo que tienen que hacer cuando vienen a Tailandia. Nos montemos. Amigos, de verdad, qué divertido. Ya llegamos aquí al barrio chino y pues mira, les voy a decir algo. Les iba a mostrar el barrio chino, pero Gladys y yo ya grabamos bastante videos aquí en el barrio chino. Y los recomiendo que van y ver esos videos porque de verdad son súper divertidos. Y pues sí, ahora ya voy a pagar la cámara, disfrutar del barrio chino sin cámara porque siempre cuando llego aquí, siempre estoy grabando. Voy a disfrutar mi último día aquí en Bangkok con Gladys y nos despedimos de este video. Oh, eso es como se compra colchones, refrigeradores, Or- lavadoras. o algo de fiero viejo que venden. Hasta luego, amigos.